Muy bien, ahí estamos grabando. Buenas noches. Voy a compartir la presentación. Recuerden que están muteados. Si quieren preguntar, tienen que desmutearse. Iniciamos la clase de hoy. ¿Me confirman si se está viendo la presentación? Sí, se ve. Sí. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, gente, vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a dar la unidad 4. Hicimos un cambio de orden por un tema logístico. La semana pasada dimos la unidad 2. Esta semana vamos a dar la unidad 4. Y la semana que viene, también de manera virtual, vamos a dar la unidad 3. ¿Ok? Es parte de esa clase la va a dar Dolores y que no podía estar hoy, por eso hicimos el cambio en el orden. De todas maneras, ambas clases, junto con la de la semana pasada, están dentro del módulo de lo que tiene que ver con base de datos relacionales. ¿Okay? Así que estamos en un mismo eje temático. Y justamente hablando de eso, hoy vamos a hablar de tres temas vinculados con las bases de datos relacionales. El primero tiene que ver con seguridad, eso lo vamos a cubrir muy brevemente. Y después vamos a detenernos un poco más en lo que es backup y restore, y vamos a dar algunos ejemplos. La mayor parte de los ejemplos van a ser con Informix, porque conseguí un material hace un tiempo que me parece está interesante compartir. De hecho, van a ver que parte está en inglés, porque decidí dejarlo tal como lo conseguí de una de las personas que desarrolló el componente de backup y restore en Informix. Así que, perdón por eso, pero igual obviamente lo voy a explicar en español, ¿no? Por supuesto. Igual es información técnica y lo van a poder seguir sin ningún problema. Así que bueno, empecemos entonces con lo que tenemos para hoy. Vamos a hablar de seguridad en base a datos relacionales. Brevemente, nosotros lo agrupamos en lo que dimos en llamar las 4 dimensiones de la seguridad informática, o de la seguridad en base de datos, no de la seguridad informática. Eso sería muy pretencioso. Esto es específicamente lo que es en base a datos relacionales. Eh, Seguridad es un tema muy amplio, muy amplio. Tenemos gente en la audiencia que sabe mucho de eso. Y acá vamos a dar algo muy puntual que nos parece importante que tengan en cuenta cuando trabajen con base de datos relacionales. Vamos a explicar lo que es el mecanismo de login o de bitácora transaccional en un motor relacional en términos generales. Vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a hablar de conceptos de backup y restore en base a datos relacionales en términos generales. Y después vamos a hablar específicamente de cómo serían políticas de backup y restore en Informix. Esto lo dábamos porque teníamos una práctica específica, que lamentablemente por falta de tiempo no vamos a poder hacer este cuatrimestre. Ya no la estamos haciendo hace un par de cuatrimestres porque, bueno, hemos agregado temas nuevos y el tiempo no es infinito, así que hay que resignar alguna cosa por el camino, pero bueno, se los voy a comentar muy brevemente de qué va la práctica al final. A título informativo, la idea es, la idea es que no la vamos a hacer, pero les voy a contar de qué trata muy brevemente al final de hoy. Espero una clase que sea de aproximadamente 1 hora 30 minutos, dependiendo de las preguntas, pero bueno, para que más o menos tengan una idea del tiempo que vamos a dedicar hoy. Al final les voy a hacer algunos comentarios sobre el cronograma, algunos cambios que vamos a hacer, pero eso lo dejo para el final de la clase, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar en el tema de seguridad. A ver, la seguridad en general y la seguridad informática en particular es un tema extremadamente amplio que probablemente da para una materia completa y probablemente da para una carrera completa, si nos ponemos estrictos en algunas consideraciones. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es limitarnos a hablar muy brevemente de cuatro ejes temáticos que nosotros dimos en llamar dimensiones, un nombre que inventamos nosotros, no existe en la literatura, con la idea de poder contarles algunos conceptos que aplican en la seguridad de bases de datos relacionales que creemos que tienen que tener claros. Algunos les va a parecer conocido y un mínimo repaso, para otros no tanto, pero nos parece importante compartirlo. Vamos a enfocarnos en bases de datos relacionales. Obviamente, otros tipos de motores de base de datos, que vamos a ver más adelante, tienen otras prerrogativas de seguridad, pero ahora vamos a enfocar en esto. Recuerden que en general las bases de datos relacionales contienen información monetaria o vinculada a facturaciones, cobranzas, cuentas corrientes, cuentas bancarias, en fin. En general lo que está en el mundo relacional está vinculado con la cuestión monetaria de una u otra manera. Los sistemas ERP de las organizaciones suelen ser basados en bases de datos relacionales, con lo cual la seguridad de este tipo de soluciones de datos no es
no es un tema menor. No lo es en ninguna solución de datos, obviamente, pero hay que hablar en este tipo de bases de datos que soportan aplicaciones como las que estamos mencionando. Entonces vamos a ir pasando por estas 4 dimensiones que dimos en llamar, un nombre muy casero, como les decía, que tienen que ver con lo que es la seguridad por fila y columna o la seguridad tradicional que maneja cualquier motor de base de datos relacional. La seguridad basada en etiquetas, que es un concepto un poco más reciente, no tan reciente, pero un poco más cercano en el tiempo, que es específico de no todos los motores lo tienen. Vamos a hablar de encriptación como concepto general y aplicado a base de datos relacionales, y vamos a hablar de auditoría, que es un tema este, bastante importante también, por lo que veníamos comentando previamente. Bien, vamos al primer eje temático, la primera dimensión, como la dimos en llamar. ¿Qué significa esto de la seguridad por fila y por columna? El lenguaje SQL, como ustedes saben muy bien, está dividido en diferentes grupos de sentencias. Hay sentencias DDL o Data Definition Language, que son básicamente create, alter y drop, y que nos permiten manejar, y creo que esto ya lo hablamos la semana pasada, manejar las estructuras de datos. Hay sentencias de tipo DML, Data Manipulation Language, que nos permiten controlar lo que tiene que ver con el manejo de los datos, insert, update, delete, select. Y hay un tercer grupo que se llama DCL, Data Control Language, que son básicamente dos sentencias SQL, grant y revoke, que están definidas en el estándar ANSI y que lo que nos permiten es la sentencia grant otorgar accesos que se denominan privilegios en el contexto de una base de datos relacional a un usuario, un grupo de usuarios o un rol. Que según el motor de base de datos puede variar, pueden tener las 3 opciones o tener solo 2, usuario grupo o usuario rol. Al fin y al cabo, un usuario es un usuario, una persona determinada que tiene un acceso al sistema informático, un grupo recolecta a un conjunto de usuarios, y un rol es algo que un usuario de base de datos puede, digamos, de alguna forma declarar o definir como su rol por defecto, y entonces le aplican todos los permisos que puedan estar, o todos los privilegios puedan estar asignados a ese rol. Así que grant es lo que nos permite asignar permisos. Obviamente, si hay un grant, tiene que haber un revoke, tiene que haber una forma de sacar los permisos. Tienen que tengo que admitir a alguien que está sumando. Bien. ¿Qué nos permite esto? Bueno, nos permite separar permisos por funcionalidades de aplicación. Por ejemplo, en una misma base de datos yo podría tener tablas que corresponden a una determinada módulo de la aplicación que no tiene por qué tener acceso a otras tablas. Entonces yo puedo darle a ese grupo de usuarios o roles, grant para poder ver, acceder, modificar, etcétera, ciertas tablas de la base de datos y no todas. ¿Okay? Obviamente, las bases de datos relacionales tienen gente que las administra, que se llaman DBAs o Database Administrator. En general, estos tienen algún tipo de acceso privilegiado a la base de datos, eso hay que tenerlo presente. Lo ideal es limitar el acceso a los datos para los DBAs y que puedan acceder a las cuestiones que tienen que ver con la organización, administración, soporte, troubleshooting, etcétera, de la base de datos. No siempre no en todos los casos es tan fácil hacer esa separación, pero es algo que se considera una buena práctica. Básicamente lo que buscamos acá en términos de mejores prácticas, y justamente eso mencionaba, es siempre otorgar los permisos mínimos necesarios. Hay una cosa que se llama public, que es un grupo ficticio, que significa todos los usuarios del universo. Es muy mala idea y muy mala práctica dar permisos a public. Es muy cómodo y se hacía hace muchos años cuando yo empecé con bases de datos relacionales, pero es una pésima idea porque eso le da acceso a todo el mundo y obviamente no es lo que buscamos. Es una buena idea agrupar los permisos por roles o grupos, porque imagínense que ustedes tienen 1000 tablas y 1000 usuarios y tienen que manejar permisos por tabla y por usuario, estarían teniendo potencialmente 1000 al cuadrado, ¿no? O sea, 1.000.000 de posibles combinaciones. Si ustedes lo restringen a 20 grupos, esos 1000 usuarios los agrupan en 20 grupos, ahora tienen que asignar permisos a 1000 objetos, pero solo para 20 grupos. Entonces ya la cantidad de combinaciones se reduce significativamente. Entonces tengan en cuenta que cada objeto, una tabla, por ejemplo, tiene permisos de insert, update, delete, creación de índices, alteración de la tabla. Bueno, es bastante amplia la posibilidad, entonces se busca reducir
mejor dicho, agrupar en roles o grupos para reducir la cantidad de permisos que hay que asignar y la cantidad de información que va a estar en el catálogo de la base de datos o en el diccionario de datos, y que después el motor tiene que lidiar con eso para poder manejar la seguridad de la base de datos. Y por supuesto, es una buena práctica que los DBAs tengan algún tipo de auditoría o control respecto a las tareas que realizan y el acceso a los datos, que idealmente no debería ser tal, por lo menos no en lo que es entes productivos. Insisto, el DBA tiene acceso a usuarios privilegiados que tienen acceso a todo, por eso tiene que estar alguna forma de auditarlo. Lo vamos a ver eso cuando veamos la cuarta dimensión. Esto es lo que tiene que ver con la forma tradicional que existe en todos los motores de base de datos, que es estándar y que cualquiera que haya trabajado en base de datos relacional, la que sea, ha visto pasar algún revoke por ahí sin ninguna duda. Ahora, hay una forma adicional que no es excluyente de la anterior, es complementaria, que es la seguridad basada en etiquetas, lo que nosotros denominamos la segunda dimensión. ¿Qué significa esto? Hace muchos años el Departamento de Defensa de los Estados Unidos generó una cosa que se llama The Orange Book, o el libro naranja, por su tapa naranja se llamaba, donde indicaba una serie de especificaciones de seguridad que tienen que cumplir los sistemas informáticos, o que tenían que cumplir en aquella época, hablamos de hace más de 30 años, para que digamos, los proveedores de software pudieran venderle al gobierno federal de Estados Unidos. Eso implica que ciertas operaciones no se pueden hacer. Por ejemplo, no se puede escribir información confidencial en un espacio público. O alguien con acceso público no puede leer información confidencial o secreta. Es decir, hace falta cierta jerarquía en el acceso a los datos y ciertos filtros y niveles donde algunas cosas no se pueden ver. Una forma que se implementó ya hace algunos años en varios motores para resolver esto es lo que se llama el Label Based Access Control, o LBAC, que ahí aparece la sigla mencionada, o acceso basado en etiquetas. ¿Qué significa esto? Que los datos van a estar etiquetados. En cada tabla donde yo implemente esto, voy a tener asociado a cada registro con una etiqueta. Etiqueta que la define en realidad la persona que maneja la seguridad de la base de datos. No la define cualquiera. Tiene que estar, hay una separación de roles para que se mantenga el control por posición de interés. Incluso muchas veces ni siquiera es el DBA, es una persona vinculada a la estructura de seguridad informática de la organización. Entonces, esas etiquetas se asocian a cada registro. Y además, el usuario está asociado a una etiqueta, de manera tal que el usuario va a poder ver solamente en la tabla los registros que tengan la etiqueta que coincide con la de él. El usuario ni se entera de esto, o sea, está etiquetado digamos, por la estructura de control de seguridad de la base de datos, y los datos están etiquetados programáticamente. Entonces, el usuario no sabe esto. Entonces, lo que se encuentra es que, o no lo sabe, digamos, no tiene forma de verlo. Puede saberlo, pero no tiene forma de verlo. Entonces, ¿qué significa eso? En el ejemplo que tenemos acá, que está en la tabla que está abajo a la derecha, en la slide, la derecha de ustedes, fíjense que tenemos los registros pintados de colores según la etiqueta. Hay registros que son del área de compras, otros son del área de ventas, etc. Fíjense que para el área de ventas hay 4 registros en nuestro hipotético ejemplo, ¿no? Hay múltiples columnas, pero hay una etiqueta vinculada con el sector al que pertenece el empleado. Si un empleado de ventas hace un select count asterisco de esta tabla hipotética, con los registros que se ven ahí, que no son más de 10 o 12, la base de datos le respondería que hay 4 registros. Ven los 4 que están pintados de naranja. El resto de los registros no los ve, no sabe que existen, ni siquiera puede contabilizarlos. No solo no puede verlos, no existen para él. De la misma forma, si accede a alguien de sistemas, o alguien de atención a clientes, o alguien de recursos humanos, va a ver solamente los registros que la etiqueta le permiten. Esto va más allá de lo que permite un grant. Yo con un grant puedo limitar el acceso a una tabla, pero una vez que le di el acceso a la tabla, va a poder ver todos los registros por defecto. Puedo limitarle acceso a una columna en particular con un grant o un revoke, ¿está bien? Mejor dicho. Pero, en principio, cuando tiene los permisos de lectura, va a poder leer todos los registros de la tabla. Esto agrega una dimensión adicional de seguridad donde no alcanza a contener el permiso de lectura en la tabla, o de acceso a la tabla que corresponda. También hay que tener la etiqueta correcta para leer los datos
que tiene que leer. En este ejemplo es una separación por áreas de negocio dentro de una organización o por estructura dentro de una organización, pero también podría ser por nivel de seguridad, público, confidencial, secreto, por ejemplo. Y aplica una cantidad de reglas que tienen que ver con qué se puede y qué no se puede hacer. Las etiquetas pueden ser jerárquicas, pueden ser una lista. Esto sería una lista de etiquetas, que son los diferentes sectores de organización. Eh, Esto existe en algunos motores de base de datos. Ahí puse el ejemplo de DB2, que se llama LBAC. Oracle también lo tiene, Informix también lo tiene, otras bases de datos probablemente lo tengan también, no lo tengo tan claro. No es algo tan usado en mi experiencia, por lo menos en el mercado local, no lo he visto tanto implementado, pero la capacidad existe. Nos parece importante que ustedes también la conozcan. Hago una pausa aquí porque veo una mano levantada. Sí, prende el micrófono y pregunta nomás. Ahí, Patricio, ahí te veo. ¿se me escucha? Sí, te escucha perfecto. Perfecto. A mí, mi duda era, ¿qué tanta cantidad de etiquetas más o menos uno puede estimar que tiene una base de datos? O sea, eso y por otro lado, cómo se mezcla con la parte de índices. O sea, si es como que también tiene un índice ese grant o no. Va, no es un grant, ¿no? Pero, No, no es un grant, es una etiqueta. A claro. ver, te voy a hablar de lo que conozco, que es DB2 e Informix, ¿está bien? Porque otras bases de datos podría variar en la implementación. La cantidad de etiquetas podría ser tantas como vos quieras. Hay límites, obviamente. La lista de etiquetas tiene un tamaño máximo, no me acuerdo de los valores exactos, pero podrían ser miles. O sea, 4.096 etiquetas distintas, por ejemplo. El sentido común dicta que si vos complejizás mucho el- digamos, esa capa, probablemente lo pagues en performance en algún punto, porque el motor tiene que filtrar eso para que llegues a los datos correctos. Físicamente la tabla va a tener la misma estructura que tiene si que hubiera esto, los índices van a ser los mismos, eso es todo igual. Físicamente no cambia, es una capa lógica que te filtra, lo que pasa es que te invisibiliza los registros que no son de tu etiqueta. Pensalo en términos de acceso de seguridad, o sea, lo que decía antes, público, confidencial y secreto. Está bien, ahí no son muchas etiquetas, pero el que tiene acceso secreto va a ver lo secreto, lo confidencial y lo público. Porque tiene acceso público va a ver solamente los registros que corresponden a la etiqueta pública, el resto no va a saber ni que existen. O sea, simplemente ni siquiera los pudiera, si accediera a la tabla en forma directa por fuera de la aplicación, tampoco lo vería, porque el motor filtra eso. Entonces, en respuesta a tu pregunta, ¿podés poner mucha cantidad de etiquetas? No creo que sea una buena idea, pero es posible. Y físicamente la estructura de la tabla y el índice no se alteran, es lo mismo. Sí hay un par de shadow columns que implementan, en el caso de B2, por ejemplo, para llevar la etiqueta y información que necesitas saber para gestionar eso. O sea, sí hay una pequeña diferencia física en la tabla, tiene un poco más de datos en el registro, pero fuera de eso es lo mismo de siempre. ¿Te respondí la pregunta, Patricia? Sí, sí, sí. No, yo también me imaginaba porque capaz que tengo un índice que sobre fila o registro que tienen distintos niveles de etiqueta, ¿no? Entonces capaz que haces una búsqueda por ese índice y después tienes que hacer como un filtro posterior, pero Sí, en sí, va general a sí, pasar, es que va a pasar eso, va a claro, pasar eso, sí, va a pasar eso. perfecto. Eh, Gracias. por eso te digo que complejizar mucho las etiquetas no parece una muy buena idea. Obviamente que, como en todo, hay técnicas para optimizarlo, pero yo sería, ¿cómo decirlo? Sería conservador respecto a eso. Pero Dale, bueno, la genial. diferencia, la diferencia física son mínimas, son algunas shadow columns, y después sí código extra que tiene que ejecutar el motor para manejar este tipo de accesos. ¿Ok? Bien, hay dos preguntas, hay dos manos levantadas. No vi el orden, así que empiezo por Pablo. Perdón, Santiago, no sé quién levantó primero, no llegué a ver. Dale vos. Hola, buenas noches. Sí, igual algo ya has respondido, pero me Dale. imagino la penalización en el espacio. Vos decís que no es mucha, pero yo me imagino las etiquetas asociadas a registros. Si yo tengo Sí, gran cantidad de tablas y gran cantidad de registros, sí, imagino que esa etiqueta se asocia a cada registro, a cada sí, 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 índice de cada registro. tenés absolutamente cierto. ¿Estás pagando un costo de espacio extra de almacenamiento? Sí, absolutamente, sí. No, no te lo puedo cuantificar porque no necesariamente aplica a todas las tablas, puede aplicar solo a ciertas tablas y no a todas, o a cierto grupo de tablas,
pero sí, donde se aplique vas a tener un costo extra por cada registro, sí, absolutamente. ¿Y esa Bueno, penalización puede llegar a ser grave? no en mi escasa experiencia con este tipo de funcionalidad, no, no, no. Pero está ahí, digamos, no podemos, a ver, hablamos de esto la semana pasada, no les puedo decir que eso que el impacto es cero, pero en mi experiencia no es algo tan grave. Pero sí, un X% más de tu tabla va a tener de tamaño. A ver, si tu tabla tiene 300 columnas y le agregaste 2 columnas, no se va a notar tanto. Pero si tu tabla tiene 4 columnas y le agregas 2 columnas, y sí, probablemente va a ser un poco más grande de lo que sería sin eso. Estamos, dependiendo de los tipos de datos, por supuesto. Estoy simplificando el ejemplo. Pero sí, vas a pagar la seguridad en general se paga. No existe control de seguridad gratis. Digo, si vos pones 3 cerraduras en la puerta de tu casa, es más caro que poner solo una cerradura. ¿Estamos de acuerdo? Tenés un nivel de seguridad adicional, pero te está saliendo más caro. Eso es, por un lado se paga. ¿Sí? Así que sí, hay un costo extra de almacenamiento para esto. Y hay un costo extra de procesamiento, porque hay que hacer ese filtro de la etiqueta. Ninguno de los dos es abrumador, pero tampoco es cero. Te respondí. No sé si Sí, fue sí, Pablo perfecto. Pablo, ¿no? Sí, gracias. Y Santiago, bajaste la mano. ¿Está respondida tu pregunta o si no, dale? Si estás hablando, estás muteado, no te estoy escuchando, ¿eh? Y mientras Pablo baja la mano, porque así después puedo ver si alguien levanta más adelante, si no pierdo el track Bueno, Claudia, dale. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí. Ah, no, solo agregar que en Sybase, que es la especialización que yo tengo, también tiene esta posibilidad que se llama RELAC en este caso, pero bueno, a nivel de base de datos ocupa mayor cantidad de memoria y por ahí necesitas pagar una licencia. Ah, Hay mirá, que tener interesante. Buen interesante eso, punto, no más. buen punto, buen punto. Sí, en El algunas resto bases es de lo que vos datos, explicaste, es sí, sí, igual a sí, lo que vos en algunos explicaste. motores puede ser un costo extra incluso de la capacidad. Sí, correcto. Gracias, Claudia. ¿Has tenido experiencia usándolo en Sybase, esa capacidad? Mira, la verdad que no. Había un módulo cuando dabas el curso de base de datos de Sybase, en donde te explicaba todo, cómo tenías que configurarlo, Claro, porque no es tan claro. sencillo, no es que No, son 2 clics. La verdad es que tiene todo un análisis previo. Una vez que lo tenés ya configurado todo, ya es más fácil, pero no son 2 clics, no se usa mucho, no lo usé, no lo apliqué nunca. en mi Pero experiencia, sí, perdón. es lo mismo. O sea, o sea, yo también lo vi en términos de cursos, en alguna prueba que hicimos por ahí en algún cliente, pero nunca lo vi implementado eh, en la vida real. Pero bueno, la capacidad existe porque es un requerimiento del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y les recuerdo que el gobierno federal de Estados Unidos es el comprador más grande del mundo, de cualquier cosa tecnológica o no tecnológica, digo. O sea, Por nadie eso compra debe más que necesitar ellos. licencia. Por eso debe necesitar ¿Cómo? licencia, porque Claro, para claro, claro. O pagarla. sea, algunas capacidades están en los productos porque el marco regulatorio en ciertos lugares lo exige. Y esto viene por esa razón. En algún momento, hace unos años, se volvió algo mandatorio, y por eso la mayoría de los proveedores que tienen producto comercial lo incorporaron. Pero realmente sí, mi experiencia es la misma, Clau, no es algo que se use. Yo no lo tengo, no tengo ningún cliente que lo esté usando en producción hoy en día esto. Pero bueno, de nuevo, es algo que queremos que sepan que existe, porque abre una posibilidad de agregar una securización, sí, un aseguramiento adicional a la base de datos, que está bueno saber que existe, pero en la práctica efectivamente no es algo que se esté usando según mi experiencia, y bueno, todavía creo que vos coincidís en lo mismo, ¿no?
Pablo, Sí, más dale. que nada roles. Sí. Roles y grupos sí, más Sí, eso roles sí, eso es sí. mejor, pero Sí, bueno, es roles es otra mejor. cosa, es otra discusión. Es otra discusión, totalmente. No, claramente roles es mejor, ¿no? Coincido, es lo que más se usa hoy en día. Grupos es algo que viene, como viene de antes, digamos, más de las primeras versiones de los motores de base de datos. Así que sí, definitivamente roles es la forma de manejarlo hoy en día. Y es lo que se ve, lo que veo en todos los clientes y seguramente también es lo que vos experimentaste o ves en tu actividad profesional. Pablo, ¿querías preguntar algo Sí, no, más? agregar una cosita más Sí. a la discusión. Digo, tras lo que vos comentabas de que fue un mandatorio, digo, en ciertos mercados tal vez sea mandatorio, digo, y estaba pensando que esta es una capacidad que se suele utilizar, pero no desde el motor de la base de datos, sino desde la aplicación. Absolutamente, Uno filtra a absolutamente, veces al usuario absolutamente, qué datos puede llegar a ver. Tal vez no totalmente. puede hacer eso con los permisos de las bases de datos y eso, por eso se usa más, los roles y demás. El Pero tema, esto es algo que puedes hacer programáticamente, digamos, en el código. absolutamente, absolutamente. Y de hecho, y con tenerlo solo en la base de datos no alcanza, tenés que tenerlo programáticamente, porque obviamente igual la aplicación tiene que manejar eso. Lo que ocurre es esto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que se llama el DoD, Department of Defense, establece las normas y las capacidades y las características que toda tecnología que compre el gobierno federal de Estados Unidos, no solo para cuestiones de defensa, a ver si se entiende, para la aplicación de la máquina de café que tienen en la Casa Blanca es lo mismo. ¿Estamos? O sea, entonces, los proveedores de software y de hardware son compliance con el DoD, con lo que determina el DoD, porque si no, no le pueden vender a nadie el gobierno federal de Estados Unidos, que de vuelta es el cliente más grande del mundo. ¿Se entiende? Nadie compra más que ellos. Es así. Este, entonces, está por esa razón. En la práctica se hace a nivel de la aplicación y no a nivel de la base de datos, este tipo de cosas. Eso es lo que yo he observado a lo largo de mi experiencia. Pero bueno, si está en el producto, es usable, alguien lo debe usar, no digo que no lo use nadie. Probablemente en alguna aplicación específica o en alguna cuestión de seguridad eh, se da. A mí me consta de una aplicación que existe en una organización gubernamental argentina, que no voy a decir cuál es, por razones obvias, que tiene esto, se utiliza Informix, hasta donde yo sabía, lo habían hecho con Informix, tiene esto implementado en la aplicación, pero no en la base de datos, porque es una aplicación que viene de hace unos años, cuando todavía no estaba esta capacidad. Entonces lo resolvieron por aplicación. Necesitaban esto de filtrar confidencial, secreto, público, etcétera, pero lo hicieron programáticamente, tal como vos decís, Pablo. Así que sí, 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 es lo que en general se ve. Pero bueno, de vuelta, la idea es que aprendamos cosas nuevas. Y entonces, si solo contamos lo que se usa y no lo que existe, a lo mejor nos perdemos algo por el camino. Pero bueno, es un poco la idea de contar esto. Bueno, excelente las preguntas, pero quiero seguir porque nos queda bastante todavía de clase por avanzar, así que voy a ir un poquito más rápido. La tercera dimensión es muy simple, es encriptación. Todos sabemos lo que es encriptar datos, es algo ahora altamente conocido, sobre todo cuando las cargas de trabajo empiezan a migrarse a la nube. Encriptación es el proceso de ofuscar los datos, ya sea lo que se llama at rest, o sea, en descanso, donde se los almacena, o en tránsito, o sea, cuando son transferidos, para que no puedan ser, digamos, observados por quien no debe tener acceso a esos datos. Encriptación siempre nos plantea un trade-off entre performance y seguridad. A más encriptación estamos pagando un costo de performance, además de un costo de otro tipo, pero de performance seguro, pero tenemos más nivel de seguridad. En lo que es base de datos, nosotros identificamos tres tipos de encriptación que pueden estar disponibles dependiendo del producto, del motor de base de datos. Por un lado tenemos la encriptación por columna, que es básicamente encriptar columnas específicas que tienen información sensitiva. Y hay ejemplos, el número de CBU, el número de tarjetas de crédito, en Estados Unidos el seguro social, el número de seguro social, bueno, es un número que se considera información sensitiva. O sea, todo lo que sea información sensible se podría ocultar encriptando esa columna. Eso se puede hacer, obviamente, programáticamente, que la aplicación la encripte y después lo desencripte cuando lo lee, o se puede hacer en varios motores de base de datos, hay funciones para encriptar o desencriptar
el contenido de una columna. Obviamente esto es para columnas específicas, puntuales, no para todas las columnas de todas las tablas, porque eso sería horrorosamente ineficiente y horriblemente no performante. ¿Ok? Pero existe la capacidad. No he visto poco uso de esto. Lo que se está usando más hoy en día es la encriptación nativa, que varios motores la ofrecen, que es básicamente encriptar todos los objetos de la base de datos, pero a bajo nivel. O sea, los datos, las bitácoras, los log files, que son las bitácoras transaccionales, los table space o DSpaces, los data file contenedores de archivos según pongo varios nombres porque varía la nomenclatura según el producto. Incluso los backups, ¿está bien? O sea, que se encripte todo, la tabla, los índices, los blobs, todo. En realidad, no es que se encripta cada una de esas cosas, sino que se encripta la capa, a nivel de la capa de almacenamiento de la base de datos. Se graba encriptado y se desencripta cuando se lee. ¿Okay? Típicamente funciona así la encriptación nativa. Y hay una tercera opción, que en realidad no es estrictamente de los motores de base de datos, pero algunos motores lo usan, que son los discos autoencriptables, o SED, Self-Encrypted Drives, que básicamente permiten o facilitan encriptar los datos en el disco, donde la clave de encriptación está en la controladora. Entonces el software no sabe que está encriptado el dato, pero queda encriptado físicamente en el disco, y cuando el software lo recupera, sea un motor de base de datos o lo que sea, lo recupera desencriptado. O sea, nunca se enteró que fue encriptado físicamente, pero eso lo hace, lo resuelve, digamos, la controladora. En general, esto, más que un disco, se necesita un sistema de almacenamiento que soporte esta capacidad. Yo he trabajado con algún motor de base de datos que usaba esto. Tampoco es lo más común del mundo, pero es una posibilidad que en realidad podría implementarse en teoría con cualquier motor de base de datos, porque está bien por debajo de lo que el motor maneja, está directamente en el hardware. ¿Okay? Así que fíjense cómo fuimos de encriptar alguna columna en particular en una tabla, a encriptar toda la base de datos, a encriptar por debajo los discos donde la base de datos se almacena. ¿No? Hay tienen como las tres capas donde se puede aplicar encriptación. Esto en general es bastante conocido e insisto, se volvió más relevante en los últimos 10, 12 años por la subida de cargas de trabajo que estaban on-premise y empiezan a pasar a la nube. Entonces, ahí el tema de encriptación se vuelve más relevante, sobre todo se va a usar nube pública, ¿no? Por una cuestión de seguridad de los datos y de seguridad en general. Por último, para cerrar esta parte, quiero que avancemos a lo que sigue, auditoría. Los motores de base de datos ofrecen alguna funcionalidad o una capacidad de auditoría, todos tienen algo de esto. Básicamente yo puedo definir una máscara u otro tipo el objeto puede variar en cuanto al nombre, al tipo de característica, y lo que hace el motor es, cada vez que realiza ciertas operaciones que yo le indiqué en la máscara o en la definición de la auditoría, realizadas por ciertos usuarios, va dejando un registro. O sea, tal usuario hizo tal cosa a tal hora, de tal IP, etc. ¿no? Esa información se va guardando en memoria y se va persistiendo a disco a intervalos regulares. En general se vuelca archivos de tipo binario que después se pueden convertir a CSV o XML o algo similar. E incluso después se pueden guardar en una base de datos como registro histórico. Esto es para poder saber qué pasó en caso de que algo haya salido mal, ¿no? Cuando hablábamos de monitorear o de auditar, mejor dicho, los DBAs, esta es una forma de hacerlo. Tengo clientes que tienen implementado auditoría para Oracle, Informix, DB2, que son los motores que tienen, pero específicamente para ciertas operaciones y específicamente para los usuarios que tienen acceso privilegiado, mayormente los DBAs, ¿no? Operaciones específicas pueden ser borrar una drop table, por ejemplo, o drop database, si nos vamos a una cosa muy exagerada. Updates, deletes, operaciones que pueden afectar los datos o la disponibilidad de los datos y que me interesa traquear para ciertos usuarios o me interesa auditar para ciertos usuarios. Hay productos de terceros como Guardium e Imperva que son, algunos los llaman firewall de base de datos, en realidad son un poco más que eso, pero la comparación es válida, que trabajan con múltiples motores de base de datos, lo cual está bueno porque en general las organizaciones grandes tienen varios motores, no tienen solo una marca de base de datos, tienen varias. Entonces, tener una herramienta centralizada que pueda auditar, y esto lo hace a través de agentes que se instalan en cada motor de base de datos,
se pueda auditar ese tipo de cosas, también es algo bastante deseable y práctico. Estos productos incluso van más allá, pueden hacer como una especie de proxy o de firewall y pueden interceptar operaciones determinadas y no dejar que se ejecuten. Todo tiene un costo, ahí está puesto en azul, o un trade-off entre cuánto quiero afectar la performance, qué tanto quiero registrar y cuánto espacio en disco quiero consumir para guardar esa información, ¿no? Entonces, eso es cosas que hay que definir, porque si auditamos todo en todo momento a todo el mundo, les puedo asegurar que la performance sería horrible y la cantidad de información que se generaría en algunos casos sería atroz, ¿no? Entonces, hay que ser un poquito más selectivos. Pero todos los motores comerciales relacionales tienen alguna capacidad alguna facilidad de auditoría, que si buscan en la documentación lo van a encontrar, para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Registrar qué es lo que alguien hizo en un momento determinado. Esto no es la bitácora transaccional que vamos a ver a continuación. Estos son registros de auditoría que tienen otro objetivo, que es poder, si algo sale mal, analizar qué fue lo que pasó, cuándo pasó, quién lo hizo, etc. ¿Ok? Y con esto vamos a cerrar la parte de seguridad. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta adicional en realidad? Porque hubo muy buenas preguntas. Bien. Asumo que no, así que voy a seguir. Recuerden que no sé si veo siempre las manos que se levantan porque pasa un cartelito, así que pueden sacar el micrófono y preguntar, llegado el caso. O sea, pueden habilitar el micrófono y preguntar, no hay problema. Bueno, vamos a ir con la segunda parte de la clase. Para poder hablar de backup y restore, antes tenemos que hablar de lo que es el login en transacciones en un motor relacional. Y para poder hablar de eso, y para esto no tengo un slide, pero asumo que es algo que todos conocen, igual lo vamos a repasar brevemente, tenemos que entender el concepto de transacción. Entonces, ¿quién puede sacar el micrófono de mute y decirme qué entiende por una transacción en términos generales y específicamente en un motor de base de datos relacional? ¿Qué es una transacción? Los escucho. Y una operación que cambia de estado algo en la base de datos. Ok. ¿Y? Sumaría que Sí. puede ser un conjunto de operaciones y se tratan de forma atómica. O sea, Muy bien. o es Muy bien. exitosa, o son exitosas todas las operaciones, o se hace rollback de todo. Perfecto. Todo lo que dijeron es correcto. Efectivamente, una transacción es, en términos generales, un conjunto de operaciones que se consideran atómicas. Y si alguno que es muy purista de la física me diría, pero Mariano, el modelo del átomo en el cual es indivisible desde hace 120 años, ¿no? Sí, ya sé, pero quedó el concepto, ¿no? De que algo atómico es algo indivisible. Sabemos que el átomo es muy divisible actualmente con los modelos que manejamos hoy en la física moderna. Pero más allá de eso, la idea de atómico es que no se puede dividir, ¿ok? Que tiene que ejecutarse todo o no tiene que ejecutarse nada. No puede quedar las cosas a medio camino, porque eso generaría inconsistencia en la base de datos. Efectivamente es así. Eso se traduce en un conjunto de operaciones del lenguaje SQL de cualquiera de los grupos que hemos estado mencionando. El ejemplo típico que doy siempre es: yo tengo que transferir, hacer una transferencia bancaria de una cuenta a otra, y esto lo estoy simplificando porque creo que es un poquito más complejo en la vida real. Hay gente que trabaja en bancos y me va a retar por el ejemplo que voy a dar, pero es a efectos de transmitir el concepto. Imagínense que hago un update en la tabla de las cuentas y cambio el saldo a la primera cuenta, o sea, hago el débito, le resto el dinero, hago un update en la misma tabla, pero en otra cuenta, y le sumo el dinero, que tiene que ser el mismo, obviamente, y además hago un insert en otra tabla, en una segunda tabla, que es una tabla de tracking, de registro, donde estoy en tal día, tal hora, transferí tanto de esta cuenta a esta otra. ¿Okay? En la vida real es bastante más complejo, pero estamos de acuerdo, ¿no? Tengo que hacer update de la cuenta de origen para restar el saldo, tengo que hacer update en la cuenta de destino para sumar el saldo y tengo que registrar la transacción en algún lado. Entonces ahí son tres operaciones que no pueden hacerse parcialmente. O hago todo o no tengo que volver todo para atrás. Si después de hacer el descuento del primer saldo no pude completar la transacción por alguna razón, tengo que devolver el dinero, tengo que volver a hacer la operación para atrás en el primer paso, ¿no? Para que quede como estaba antes de empezar.
O sea, el estado de una transacción es terminé bien, entonces apliqué el cambio, el que sea, o los cambios, los que sean, pero si algo salió mal, tengo que volver al estado previo al de esa transacción. ¿Ok? Todo muy lindo, pero ¿cómo hacen los motores relacionales para manejar eso? Bueno, a través de una cosa que se llama bitácora transaccional o login, o proceso de login, que básicamente está pensado para dos objetivos. Por un lado, para recuperar una base de datos a partir de una situación de crash, de caída o de falla, y poder recuperarla que quede consistente. Y además para mantener la consistencia transaccional. O sea, en el uso normal de la base de datos, poder hacer esto de volver para atrás una transacción cuando algo salió mal y no terminó. Para eso, esto es un esquema general, puede variar de un motor a otro, pero la idea conceptualmente es más o menos la misma. Lo que está marcado en verde son áreas de memoria, lo que está como cilindros abajo es espacio en disco. ¿Okay? Memoria arriba en verde, disco abajo representado como cilindros. ¿Okay? Cualquier motor de base de datos, cuando recupera un registro, una tabla, lo que hace es leerlo de disco, si no está en memoria, y subirlo a memoria. Subirlo a un área de memoria que se llama buffer pool. Puede tener otros nombres, pero en general el más aceptado es buffer pool. Porque las aplicaciones lo van a leer de ahí, no van a leerlo directamente a disco. Eso lo maneja el motor de base de datos. Entonces, la información va a ser subida por el motor a memoria para que esté disponible para la aplicación. Ese registro no va a estar suelto en la vida, va a estar dentro de una página o bloque. Todos los motores relacionales trabajan con paginado. Se almacenan en disco en páginas y recuperan de memoria a disco en páginas. ¿Okay? Página o bloque, según el motor puede variar el nombre, pero la idea es la misma. La página o bloque es un espacio contiguo y predefinido donde se almacenan cosas. Por ejemplo, registros de una tabla. Ahí está el registro, ¿okay? Lo tenemos en memoria. Supóngase que nuestra aplicación le hace una modificación. A la vez que eso ocurre, o sea que el motor aplica en memoria el cambio que viene con un update, un delete o un insert, es un cambio que se está haciendo en esa página, lo que va a ocurrir es que el motor va a registrar esos cambios en otra área de memoria, que es el buffer de la bitácora transaccional, o log buffer, o como sea que se llame en el producto que estén usando, pero la idea va a ser similar. Ahí van a pasar un par de cosas diferentes. Yo estoy haciendo un insert. Lo que me va a registrar es los datos del registro que acabo de insertar. O sea, el new row. Si estoy haciendo un delete, lo que va a hacer es guardarme los registros, o mejor dicho, los datos del registro que acabo de borrar. O sea, lo que sería el old row, o sea, el valor del registro antes de ser eliminado. Y si es un update, me va a guardar las dos cosas, el new row y el old row. Dependiendo de cuál motor, puede ser que guarde todo el registro, o solo parte del registro, o solo la parte que fue modificada. En fin, puede variar eso. Pero va a estar la información antes de la modificación y después de haber aplicado el update. ¿Okay? Todo ese registro de los cambios realizados, que están en esa bitácora en memoria, se escriben a disco en dos momentos, típicamente. O cuando la canción hace commit, o cuando el buffer se llena. Se maneja en memoria por cuestión de performance. Entonces, ya sea que se haya llenado el buffer, o ya sea que haya ocurrido un commit, cuando la transacción fue confirmada con un commit, la información del registro de esa transacción ya está grabada en los logs en disco, en la bitácora transaccional en disco. No puede pasar de otra manera, porque o se ocurrió eso en el commit, o ya había ocurrido antes porque se había llenado el buffer. ¿Okay? O sea que seguro, cuando dimos un commit, tenemos la información guardada en la bitácora. Si la tenemos guardada en la bitácora, independientemente de lo que ocurra del lado izquierdo, es decir, que en algún momento el dato modificado en memoria se va a grabar en disco, en la ubicación de esa tabla que estamos manejando hipotéticamente, ya lo tenemos en la bitácora. Y si lo tenemos en la bitácora, hay dos cosas que podemos hacer. Una, podemos volverlo para atrás en caso de un rollback. O sea, si a mitad de camino se produce un rollback, tenemos la información para deshacer los cambios realizados. Y si hubiera una situación de crash, tenemos la bitácora transaccional para rehacer las operaciones y después deshacer aquellas que quedaron incompletas y dejar la base de datos en un estado consistente. Esto que hoy parece una trivialidad, en mis primeros armas en la informática hace más de 30 años, con algunos productos que no eran base de datos relacionales, eran soporte de datos un poquito más primitivos, un crash del servidor era fatal porque cuando levantabas
los índices estaban desactualizados, había que regenerarlos, había un montón de cosas que no quedaban bien, porque estos mecanismos, ese tipo de software no los tenían. Obviamente, los motores relacionales estuvieron desde siempre, y entonces una caída va a afectar el servicio, obvio, pero no va a afectar la consistencia de la base de datos. Eso es lo que garantiza, además de la consistencia transaccional, la bitácora transaccional que estamos explicando acá, o el proceso de login. Esto, en algunos, voy a dar un par de ejemplos que son los que más conozco, pero todas las bases de datos tienen una bitácora transaccional de una u otra manera, pero para que vean que se implementa diferente, fíjense que en Informix la bitácora está compuesta de dos estructuras, el physical log y los logical logs. Hay un physical log y hay 3 o más logical logs. Usualmente suele haber una cantidad bastante más grande, ¿no? Pero 3 es el mínimo. El physical log guarda la imagen de la página antes de que sea modificada. Y existe más que nada para facilitar el backup en línea. La forma que encontró Informix hace muchos años de poder tener backup en línea usando las before image que iban al physical log. Y en los logical logs está la bitácora transaccional. En el caso de Informix, estos recursos son de la instancia y todas las bases de datos dentro de la instancia comparten esta estructura de login, donde va la bitácora transaccional. En DB2, en cambio, no hay physical log, hay log files, son archivos, están en file system, y hay uno por cada, hay un grupo, no uno, hay un conjunto de log files por cada base de datos. O sea, yo tengo una instancia con 3 bases de datos, va a haber 3 juegos de log files, uno para cada base de datos. Y en el caso de Oracle, son 2 estructuras, los redo log files, que es la bitácora transaccional, el unmutable space, que es para los rollbacks, y en realidad en Oracle originalmente era una instancia, una base de datos. Eso hoy no es tan cierto. Las versiones más nuevas manejan el concepto de multitenancy, que lo vamos a ver más adelante, y podría haber varias bases dentro de una misma instancia, pero históricamente era 1 a 1 la relación, y entonces obviamente los log files, o los redo log files, como se llaman, o redo logs cariñosamente, están compartidos para toda la instancia. Y así va a pasar en Sybase, en Postgres, en MySQL y en la que quieran. Cada una va a tener en SQL Server. Cada una va a tener una forma de implementar, que generalmente es propietaria, no hay una manera estándar de hacerlo, pero todas van a tener alguna forma. Fíjense que lo que es común es la bitácora transaccional. Todos los productos tienen alguna forma de registrar la bitácora transaccional a efectos de cumplir esos 2 objetivos: la constancia transaccional en la operatoria normal y la posibilidad de recuperarse en caso de una caída no planificada. ¿Okay? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? Bien, avanzo entonces. Vamos a ver conceptos de backup y restore en base de datos que son digamos, cross a cualquier motor. Puede variar la implementación, pero la idea es más o menos la misma. Primero, tenemos que separar hay 2 tipos de backups en base de datos relacionales, y esto es recontra importante porque todavía me encuentro, aún hoy, después de tantos años de trabajar con bases de datos relacionales, gente en el mercado que no tiene esto tan claro, y es a veces, a mi gusto, es preocupante. El backup físico es la copia física de los datos que están en la base de datos o en la instancia de motor de base de datos. En general se hace a nivel de página o bloque, es una copia binaria de cada página o bloque que tiene información dentro de la base de datos, y en general la portabilidad es limitada. Al ser binario, puede no ser tan fácil de portar entre diferentes plataformas o entre diferentes versiones de motor de base de datos. Esto puede variar según el motor, pero en general todos tienen alguna forma de hacer una copia full de la base de datos, que es física, es tal como está la información en disco. Por otro lado, existe el backup lógico, que no es otra cosa que el resguardo de la bitácora transaccional. Los logical logs, logs files, redo logs, logs o como se llamen, también hay que resguardarlo. Porque eso nos permite, como lo dice ahí, recuperarnos a un punto en el tiempo mucho más cercano al momento de la falla. Nadie hace backups todo el tiempo. Los backups son una vez por día, a veces una vez por semana, dependiendo, o cada 2 o 3 días. Hay diferentes políticas de backup. Vamos a ver ahí un par de ejemplos.
Entonces, no, el backup es una cosa que ocurre cada cierto, es una cosa que ocurre cada cierto tiempo, ¿no? Es una actividad discreta. Los logs se están resguardando todo el tiempo, de una u otra forma, están siendo copiados y resguardados todo el tiempo, con lo cual, de vuelta, en caso de una falla, la probabilidad de recuperación o el punto que me puedo recuperar es mucho más cercano al momento de la falla que provocó tener que recuperar la base de datos. De la misma manera, hay un restor físico y hay un restor lógico. El restor físico es la recuperación del backup físico, que en general se recupera a la fecha y hora del inicio del backup, típicamente. O sea, si yo empecé un backup a las 2 de la mañana, terminé a las 3 de la mañana, tengo la copia de la base de datos a las 2 de la mañana, no a las 3, no cuando terminó, sino cuando empezó. Típicamente es así. Y la restauración lógica es recuperar la bitácora transaccional y rehacer las operaciones, eso se llama roll forward, o sea, rehacer todo lo que se hizo, y después al final hacer un rollback, que es básicamente ir para atrás y deshacer todo lo que quedó incompleto. Toda transacción que no terminó, la tengo que volver para atrás. Así me garantizo que voy a dejar la base de datos consistente a un punto en el tiempo. Esto puede variar de nombres y de mecanismos, pero todos los motores tienen alguna forma de backup físico de la base de datos o de los datos, y una forma de backup lógico de la bitácora transaccional, y por ende su opción de restore correspondiente. Además, podemos calificar los backups desde dos cuestiones adicionales. Por un lado, el medio al cual mandamos el backup de la base de datos y los backups de la bitácora transaccional. Se puede mandar a disco, que es una opción bastante usada hoy en día. Antiguamente se mandaban a cintas, eso hoy está reemplazado por lo que se llaman BTLs, que son Virtual Tape Libraries, es básicamente un almacenamiento bastante grande con cintas virtuales que no son ni más ni menos que archivos en disco. Se pueden hacer integrados con una solución de backup empresarial o Storage Manager, o algo que está siendo cada vez más frecuente en los últimos años, a la nube, usando Cloud Object Storage, porque Cloud Object Storage es la forma más barata de almacenar grandes volúmenes de datos en la nube. Entonces, muchos usuarios están mandando sus backups a Cloud, a un proveedor de nube, a un Cloud Object Storage, ya sea porque tienen en la nube su base de datos, y ahí tiene todo el sentido del mundo, pero incluso aún siendo base de datos on-premise, a lo mejor lo mandan a disco localmente y después lo suben a la nube para poder economizar el costo de almacenamiento, no me salía la palabra. Eso tiene que ver con a dónde mandamos los backups. De vuelta, pueden variar los mecanismos, pueden variar la forma de hacerlo, la sintaxis, pero en general las bases de datos ofrecen este tipo de capacidades. La otra cosa que tienen los backups en las bases de datos tienen que ver con qué datos vamos a resguardar, ¿no? Básicamente los backups en los datos pueden ser full o incrementales. Full significa que voy a copiar toda la base de datos, toda mi instancia según el producto, completo. Los incrementales es que voy a hacer copiar solo ciertos datos. Y esos pueden ser acumulativos o deltas. Y para que quede más claro, lo voy a explicar mejor en la próxima slide. Y vamos a hacer un ejemplo de lo que sería la recuperación en cada caso. En los backups incrementales de tipo acumulativo o cumulative, yo voy a resguardar los datos modificados desde el último backup full. ¿Ok? Desde el último backup full, que es la línea de tiempo que tenemos con los cilindros en azul. Entonces, fíjense que yo hago un backup full el domingo, después voy haciendo backups acumulativos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta que el domingo vuelva a hacer un nuevo backup full. ¿Qué ocurre con esto? Cada backup va siendo un poquito más grande, porque el backup del lunes tiene los cambios del lunes, el backup del martes tiene los cambios del lunes y martes, el del miércoles, lunes, martes, miércoles, y así. O sea, voy acumulando las modificaciones siempre, digamos, en referencia al backup full que hago los domingos. ¿Okay? En cambio, el delta tiene las modificaciones del último backup full o incremental. Entonces, puedo tener full el domingo, como el caso anterior, pero después cada backup de cada día es la diferencia de ese día. ¿Está bien? O sea, el primero tiene los cambios del domingo al lunes, el segundo tiene los cambios del lunes al martes, así siguiente. ¿Por qué se hace esto? Bueno, por dos o tres razones. Una, para reducir el tamaño del backup.
porque el backup ocupa espacio y ese espacio cuesta dinero. Para reducir los tiempos de backup, no estoy haciendo un backup full todos los días, o no lo estaría haciendo, y porque eso me da cierta flexibilidad al momento de tener que hacer una restauración. Ahora bien, imagínense estos dos escenarios, estas dos políticas de backup. En la primera hago full los domingos y acumulativos de lunes a sábado, y en la segunda hago full los domingos y hago delta cada día de la semana de lunes a sábado. ¿Ok? Imagínense que hay un incidente el viernes antes de haber hecho el backup del viernes. O sea, ocurrió antes de que se produzca el backup. O sea, tenemos hasta el backup del jueves seguro. ¿Cómo sería el escenario de restauración en cada caso? Y acá les pido que se anima, abre micrófono y arriesgue una respuesta. O sea, ¿qué tengo que restaurar en el caso de la primera política y tengo que restaurar en el caso de la segunda política? El incidente estaría ocurriendo entre los backups de jueves y viernes, ¿ok? O sea que el del viernes no lo tenemos hasta el jueves. ¿Cómo sería en cada caso? A ver quién se anima. En el acumulativo del domingo más el del jueves. Y en el otro, ¿En el qué caso? domingo. Pará. Está bien eso, pero ¿en qué caso estamos hablando? En el acumulativo, en el primero. Ok, pará. Entonces, ¿Cómo? vamos despacio, está bien, vamos despacio, perfecto. ¿Qué necesitas sí o sí en el acumulativo? Sí o sí, primero. Y ¿Qué tenés que restaurar primero? necesito el full Muy bien. y ¿Por qué después necesitas el full? Esperá, ¿por qué necesitas el full? Estoy usando de exéqueta, porque las cosas quiero decir yo, pero ¿por qué necesitas el full? porque tiene todo el histórico Claro. previo a esa Exactamente. semana. Tiene todo el contenido de la base de datos o de la instancia de base de datos hasta ese momento. Perfecto. Ese lo necesitamos. Toda estrategia de restauración inicia con el full backup que tengamos disponible. Bien. ¿Y después qué haces? Tomo el del ¿Qué jueves, restaurás? que es el último que fue exitoso, y se lo agrego. Listo. Perfecto. O sea que necesitas el full del domingo y el acumulativo del jueves. ¿Por qué no necesitas lunes, martes, miércoles? Porque están dentro del jueves. Muy bien. Ahora vamos al delta. Mismo escenario, pero con la política con backup delta. Bueno, iniciar por lo mismo, el domingo, el full, Sí, el domingo perfecto. previo, y después sí vas a necesitar todos los delta, de lunes, martes, miércoles y jueves, aplicados en ese orden, en esa secuencia. ¿Por qué el del jueves solo no te alcanza en ese caso? Porque no es acumulativo, el del jueves solo tiene la diferencia entre lo que fue el Muy bien. miércoles y el jueves. Se nota que sos de BEA. Muy bien, excelente. Entonces, gracias. Es exactamente como lo explicó Pablo. En el acumulativo yo necesito el full de referencia y mi último acumulativo. En el delta necesito el full de referencia y todos los delta entre medio porque justamente pues son delta. Entonces la forma de reconstruir el estado de la base de datos es restaurar todos los deltas. O sea, el delta nos da backups más pequeños, pero nos da una estrategia de recuperación un poco más compleja, con más pasos, ¿ok? Típicamente. Dependiendo del motor de base de datos, algunos motores tienen los dos tipos de backup incremental y se pueden combinar. O sea que yo podría hacer cosas como full el domingo, delta lunes y martes, acumulativo el miércoles, delta jueves y viernes, acumulativo el sábado y de vuelta full el domingo. O sea que según el motor se podrían combinar este tipo de opciones y de esa manera, bueno, tener menos deltas para recuperar, pero no gastar tanto espacio a medida que los acumulativos van creciendo por el transcurso del tiempo. Obviamente, si la base de datos es pequeña y puedo hacer full todos los días, mi problema lo tengo resuelto. Y además de esto, que es el backup físico, de restore físico, recuerden que existe la bitácora transaccional. O sea que yo, si estoy haciendo backup, que debo hacer de mi bitácora transaccional, de mis log files o logical logs o redo logs o como se llamen, o logs en general, también los puedo aplicar después de haber hecho el restore físico, puedo aplicar los logs y recuperarme a un punto muy cercano en el tiempo en relación al momento de la falla. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, vamos a cubrir rápidamente lo que tiene que ver con Informix. De vuelta, no vamos a hacer la práctica, así que voy a ir un poquito más rápido, pero tampoco quiero que lo pasemos por arriba este tema.
Pero bueno, les voy a contar un poquito cómo aplicaría esto en un motor en particular. De vuelta, elegí Informix porque es el producto con el que yo tengo más experiencia, pero más allá de eso, porque conseguí este material esto viene de la gente que desarrolló el componente de backup y restore de Informix. Lo conseguí hace algunos años y me pareció piola. No es información confidencial, así que puedo hacerlo. No hay nada, no hay nada que no esté documentado, pero me gustó cómo lo estructuraron y me pareció interesante compartirlos. Rápidamente les tengo que contar muy brevemente cómo es la arquitectura de Informix, para que sepan. Informix es un motor de base de datos relacional que es multithreading. Básicamente tenemos 4 recursos que maneja el motor: almacenamiento en discos, que son los cilindros naranjas que están abajo. Esas áreas se llaman DivSpaces. Las DivSpaces son áreas lógicas que están compuestas por espacios físicos de almacenamiento que pueden ser archivos o pueden ser raw devices. Un raw device es una partición en disco no formateada que la usa directamente el motor de base de datos. Ahí es donde se almacena la información. Las unidades de almacenamiento lógicas se llaman DivSpaces. El root DivSpace es una DivSpace especial que lo voy a explicar en la próxima slide. Después tenemos la estructura en memoria, que se maneja con una cosa que se llama Share Memory, que es un recurso que maneja el sistema operativo. Todos los Unix, por supuesto los Linux e incluso Windows manejan alguna forma de memoria compartida. La memoria compartida es una memoria que pueden acceder múltiples procesos a la vez. Recuerden que si no, la memoria de un proceso es privada del proceso, pero como la idea es compartir recursos, es una memoria compartida en 3 porciones: residente, virtual y de mensajes. La residente son recursos fijos. La virtual son recursos de tamaño variable que se puede alocar y desalocar. Y la de mensajes se usa para comunicación de las aplicaciones que corren localmente en el database server. Si no, la conexión es por TCP/IP. Y el tercero, que es la capa amarilla, son los procesadores. Los procesos de Informix se llaman procesadores virtuales. Como Informix es multithreading, con un conjunto relativamente reducido de procesos, maneja múltiples, o sea, con decenas de procesos, puede manejar miles de threads de sesiones conectadas a la base de datos. Ese multithreading es propietario de Informix, fue desarrollado hace muchos años, más de 30. Algunos motores también tienen multithreading, pero usando la idea de multithreading en sistema operativo. Ese es el caso de V2, por ejemplo. Y finalmente tenemos la capa de conectividad que nos conecta con las aplicaciones cliente, que puede ser por Share Memory, a través de la porción de mensaje, que es lo menos usado, y por TCP/IP, que es, o sea, a través de la red, que es lo más común. Y lo que ven ahí son los SQL-exec threads, que son los threads que reciben, digamos, que se crean en nombre de una aplicación que está conectando y que gestionan, reciben las sentencias SQL, los requests, procesan y devuelven el resultado a la aplicación que los convocó. Esto en mi materia anterior suele hacer una clase de 2 horas, así que la reduje a un par de minutos, una explicación muy rápida. No pretendo que sean expertos en esto, simplemente darles un marco de contexto. Específicamente, para lo que tiene que ver con backup y restore en Informix, la root DBS, esa DivSpace en particular, que sería como una especie de root file system, haciendo una analogía con el sistema operativo, es una DivSpace que contiene estructuras específicas por defecto, como pueden ser el physical log, como pueden ser los logical logs y otra serie de cosas como páginas reservadas o bases de datos propias del funcionamiento de Informix. El root DivSpace y cualquier otra DivSpace que contenga al physical log o a los logical logs se llaman DivSpaces críticas, y se llaman así porque tienen un tratamiento especial al momento de una restauración, o pueden tenerlo en el caso de un restore, por eso se los menciono. El resto de los DivSpaces son DivSpaces de datos, y básicamente las herramientas de backup o de restore van a tomar la información de la instancia, se la van a llevar a una media de backup, o eso sería el backup, o en el restore hacen el proceso inverso. ¿Okay? Informix tiene 2 herramientas de backup. En la época yo voy a tener 3. OnArchive está deprecada hace años, así que la dejé ahí solo a título histórico. OnTape es una herramienta de fácil utilización, está pensada para bases de datos para instancias más pequeñas, para poco volumen, no paraleliza los backups. Es muy fácil de implementar, no requiere ningún componente extra, es solo ajustar un par de parámetros de configuración y se la puede empezar a usar muy fácilmente. OnVar es una herramienta más sofisticada. Perdón.
herramienta más sofisticada, soporta backups en paralelo, restores en paralelo y un montón de capacidades más que el OnTime no tiene, pero requiere integrarse con un Storage Manager a través de una cosa que se llama, una API que se llama XBSA, que es una API estándar para backups en bases de datos. Informix viene con un Storage Manager pequeño que se llama PCM o Primary Storage Manager, con el cual se puede implementar un VAR, pero en general se usan Storage Manager de terceras partes, de diferentes proveedores que están homologados para funcionar con esta herramienta porque utilizan un protocolo estándar de comunicación. Esto es de vueltas a título referencial. Vamos a ver un par de opciones más, un poquito más adelante. Bueno, al igual que lo dijimos antes, en Informix existe un backup físico y un backup lógico. El backup físico es el backup de todos los storage spaces de una instancia, que pueden ser DB spaces, blob spaces, todos esos son tipos de DB spaces, no importa, no vamos a entrar en ese detalle. Teniendo en cuenta que una instancia de Informix puede tener múltiples bases de datos, con lo cual el backup físico de Informix se lleva todas las bases de datos de una instancia, de hecho se lleva todo el contenido de una instancia. Se hace a nivel de página y se resguardan solamente las páginas usadas. Repito, solamente las páginas usadas. Una instancia de Informix tiene asignado espacio en disco. Ese espacio en disco se puede medir en páginas y hay páginas que están usadas, o sea, tienen algún tipo de contenido, y páginas que están completamente libres. El backup no copia las páginas vacías, no copia las páginas libres, lleva solamente las páginas usadas. ¿Okay? Las páginas usadas están inicializadas y tienen un header válido. Las páginas free no tienen contenido, pueden tener basura, no importa. Pero Informix lleva un mapa de páginas en cada DSpace para saber exactamente cuál está usada y cuál no, para saber lo que tiene que resguardar y lo que no tiene que resguardar. Ese es el backup físico. El backup lógico es el backup de las transacciones que están en los logical log files. No son files, son estructuras realmente. Están dentro de un DBSpace, como puede ser root DBS o un DBSpace dedicado para contenerlos. Se puede hacer en forma automática o en forma manual. En general, la forma automática, que es la recomendada, es cada vez que se completa, mejor dicho, que se completa un logical log, se lo resguarda. Esa es la forma recomendada hacerlo. Pero también se puede hacer manualmente. Así que backup físico y backup lógico. El backup físico se llama archive en Informix y el backup lógico se llama backup de logical logs o logical log backup. El backup físico se hace usualmente con el motor en línea, o sea, operando con normalidad, o a lo sumo en un modo de mantenimiento, que es este quiescent mode que aparece mencionado ahí. También se podría hacer una cosa que se llama, también se podría hacer un backup, perdón, acá hoy modifiqué esta slide y cometí un error, después lo voy a corregir. Lo que decía ahí es el offline backup is possible, but decía, pero no está recomendado o no está soportado. Y yo lo que puse acá, que se podría hacer, es esa cosa que se llama backup externo, pero el backup externo se hace con el motor en línea, porque de hecho se bloquean las escrituras para poder hacerlo. O sea que acá hice un lío yo después se los voy a aclarar y cuando mañana les mande la presentación va a estar claro. Va a haber un bullet más, que es lo que quise poner y mezclé dos conceptos. Pero para aclarar, el backup se puede hacer en línea, se puede hacer en modo mantenimiento. Offline se podría hacer, pero no se recomienda porque Informix no tiene ningún registro que es un backup. Y lo que se puede hacer es un backup externo. Es decir, yo puedo suspender las escrituras en Informix y hacer que alguien se lleve una copia de los datos. Por ejemplo, una solución de storage, ¿no? que a nivel disco copie los discos en otro lado. Eso se puede hacer, pero hay que bloquear con esos comandos las escrituras para que la copia sea consistente. Informix maneja backups incrementales, pero solo de tipo acumulativo. Informix no tiene incrementales de tipo delta. Por ejemplo, de 2 sí los soporta, Informix no. Entonces, los backups o archives tienen 3 niveles, 0, 1 y 2. El 0 es el backup, el full, el que levanta todas las páginas de la instancia, todas las páginas usadas de la instancia. El level 1 son todos los cambios, son solamente las páginas modificadas desde el último backup de nivel 0. Y el nivel 2 es
el backup de todas las páginas modificadas desde el último nivel 0 o nivel 1. O sea, del último caso ocurrido. ¿Está bien? 0 o 1. Entonces yo puedo hacer un esquema donde hago level 0 los domingos y puedo hacer level 1 de lunes a sábado y vuelvo a hacer un level 0 el domingo siguiente. Si los level 1 empiezan a ser un poco grandes y ya se complica manejarlos, podría ser level 0 el domingo, level 2 lunes y martes, level 1 el miércoles, level 2 jueves y viernes, level 1 el sábado y el domingo va a ser level 0. O sea, algo parecido a lo que vimos antes, pero con esta denominación de nivel 0, nivel 1 y nivel 2. Recuerden que estos son incrementales. O sea que yo a lo sumo necesito el nivel 0, el último nivel 1 y el último nivel 2. ¿Ok? Justamente porque son incrementales, no son deltas. Así que esto es lo que tiene que ver con el backup físico. El backup de los logical logs es básicamente una copia de la bitácora transaccional. Puedo no hacerla, puedo setear un parámetro que está indicado ahí a /dev /null o null en el caso que estuviéramos en Windows, y el motor descarta los log files o los logical logs y no se hace ningún resguardo. No, prohibido hacer esto en producción, obviamente. Esto es para ambientes no productivos, ambientes de desarrollo, ambientes de prueba. Nunca para el ambiente productivo real. Y fíjense que hay como tres formas: el backup continuo, que es el automático; el backup manual, que se tiene que hacer ejecutando un comando, que se recomienda el continuo, que es automático; y hay una opción de resguardar la bitácora transaccional justo antes de hacer un restore. O sea, justo antes de hacer un restore yo podría tratar de recuperar los logical logs que quedaron en la instancia, aunque puede haber quedado el último, probablemente los últimos, que no llegaron a ser backupeados, los puedo recuperar justo antes de hacer un restore. Eso se llama log salvage. Es una tercera forma de hacer backup que solo aplica en el escenario de un restore. ¿Okay? Hago pausa acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? No, todo bien, profe. Fíjense que vamos siguiendo los mismos conceptos que vimos antes, pero aplicados a un caso puntual, ¿no? En el caso del restore físico, en Informix hay dos formas de hacer restore: frío o caliente, o cold o warm. El restore en frío se hace con el motor fuera de línea, se restauran todas las DSpaces críticas y como mínimo, y es posible hacer el salvage de los logical logs para poder aplicarlos después. En general, un call restore se hace de todas las DSpaces, se restaura toda la instancia completa. Eso es lo que típicamente uno haría. Pero como mínimo tienen que restaurar las DSpaces críticas. En cambio, el restore en caliente se puede hacer con el motor operando online o en modo mantenimiento. De hecho, se debe hacer con el motor levantado. Nos permite restaurar las DSpaces críticas. No puedo aplicarlo para el root DBS, no puedo aplicarlo para las DSpaces que contengan el physical o los logical logs, pero sí lo puedo hacer para otras DSpaces de datos en las cuales tal vez yo cometí un error, borré una base de datos que no tenía que borrar, o borré una tabla que no tenía que borrar, y puedo recuperar la DSpace que la contenía a la base o a la tabla, sin afectar al resto. El Warm Restore requiere que se haga sí o sí con el motor en línea o en modo mantenimiento, y requiere sí o sí que se aplique luego el restore lógico. Yo puedo hacer un cold restore y no hacer restore lógico, y la instancia queda como queda, consistente, al momento en que fue tomado ese backup. Pero si voy a hacer un restore en caliente, tengo que aplicar sí o sí los logical logs para que el motor pueda, digamos, dejar consistente ese espacio o esos DBSpaces, esos DBSpaces que se restauraron. Así que acá hay una variante en la restauración física que se puede hacer en frío o en caliente. El restore lógico es volver a copiar los logical logs. Tiene dos partes: se copia el logical log a su ubicación en disco, y se lee la información que tiene ese logical log y se hace el replay de las transacciones que contiene. Y se sigue haciendo eso hasta que se llega al final, y ahí se hace el rollback de lo que haya quedado sin confirmar. Obviamente, si es un warm restore, se hace solamente para las DSpaces que están siendo restauradas. O sea, se filtran los registros que corresponden a esa o a esas DSpaces que se restauraron en el caso de un escenario de restore en caliente o warm restore. Para que sepan, los restore en Informix pueden ser a un punto en el tiempo. O sea, yo le puedo dar un año, mes, día, hora, minuto, segundo específico y va a restaurar hasta ahí.
o a un logical log específico y va a llegar hasta el final de ese logical log. Puedo hacer una cosa que se llama restore importado, que es llevarme un backup tomado en el servidor A y restaurado en el servidor B. Eso es bastante común para armar ambientes de testing o una copia de producción para algún tipo de prueba. Y también se usa para lo que es la replicación, que lo vamos a ver la semana que viene, el HDR. Y en general no me tengo que llevar todo, no puedo usarlo para depurar. O sea, el restore importado es tomo lo que está en A y lo llevo al servidor B y así como está queda, con todo lo que tenga. Además, los restores se pueden reiniciar y suspender en Informix bajo ciertas condiciones, obviamente. Y además se puede hacer un restore redirigido, que es básicamente los chunks son las áreas en disco que maneja Informix, lo que serían data files en Oracle o containers en DB2 o se determina en otros o sí, creo que es de data files en otros bases de datos. Yo puedo remapear eso a otro tipo de ubicaciones físicas en file system o raw devices si necesito restaurar en el mismo servidor, pero en otro juego de discos, por ejemplo. Son todas capacidades que tiene el Restore que pueden llegar a ser utilizadas en algún momento determinado. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? No, todo bien. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien. Falta poco. Quiero cumplir la hora y media que les prometí, así que creo que vamos a llegar bien. Bueno, todo lo que les conté hasta ahora es lo que se puede hacer con OnTape y o con OnBar. OnBar tiene más capacidades que OnTape respecto a las capacidades de restauración, sobre todo, pero tienen que ver con la copia completa de la instancia de Informix con todas las bases de datos que contiene. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero ser un poquito más granular? Bueno, hay otras herramientas de backup que ofrece Informix a nivel de base de datos y a nivel de tabla. A nivel de base de datos, tengo un juego de comandos que se llaman dbexport y dbimport, de utilitarios, que me permiten exportar todas las tablas de una base de datos, junto con su DDL, con las sentencias que permiten recrear los objetos. Eso es lo que hace el dbexport. Y a partir del resultado de dbexport, puedo importar eso en el otro lado, haciendo la operación inversa, creando las estructuras y cargando los datos que están en ASCII. El dbexport y el dbimport tiene la ventaja de que son altamente portables, porque como yo genero las sentencias de DL y genero, por hecho el utilitario genera, ¿no? La descarga ASCII, eso me lo puedo llevar a otra versión de Informix, a otra plataforma, incluso con algunas adaptaciones también lo podría llevar a otra base de datos, si quisiera, adaptando lo que tenga que adaptar por el camino. OnUnload y OnLoad, que no son muy usados últimamente, pero existen, hacen lo mismo pero a nivel binario. Permiten hacer una copia binaria de una base de datos. El problema del OnUnload y el OnLoad es que son muy restrictivos. Tiene que ser la misma versión de Informix exactamente y el mismo tipo de plataforma. O sea, que eso todo igual. Si no, no funciona porque hacer una copia binaria tiene que encontrar la misma estructura interna de las páginas y eso varía a veces con las versiones de Informix. Entonces ya ese tipo de backup se volvería, digamos, no sería útil. Se puede hacer algo parecido a nivel de tabla. Puedo hacer un unload o unload para hacer una copia o una restauración de una tabla específica. Puedo llegar a esa granularidad. O puedo usar las sentencias unload y load que básicamente me permiten descargar a ASCII el contenido de una tabla y después restaurarlo en otro lado, otra tabla con otro nombre. En fin. De vuelta, todo lo que sea ASCII es más flexible y es transportable a otras versiones de motor Informix u otras plataformas. Todo lo que sea binario es más restrictivo. Y un par de herramientas misceláneas que está bueno que conozcan. El utilitario de esquema me permite generar toda la DDL de un objeto, incluyendo toda la DDL de una base de datos. Si quisiera, hay forma de hacer eso. De hecho, el dbexport usa al dbesquema para generar la DDL de una base de datos cuando la está exportando. Y hay una cosa que se llama HPL, que es un utilitario para carga masiva de datos. Yo les hablé la vez pasada de lo que era la carga masiva, que todos los motores tienen alguna utilidad para hacer este tipo de carga bulk o así de gran volumen. Bueno, HPL es el de Informe. ¿Por qué les hablaba de todo esto? Porque en la prueba o en la práctica, mejor dicho, de backup y restore que hacíamos antiguamente, no usábamos OnTape o OnBar porque teníamos una sola instancia de Informix. Teníamos una base por cada grupo. Entonces usábamos dbexport y dbimport. Por esa razón,
Por esa razón es que les dejo acá, pero no lo vamos a repasar, la sintaxis del DBExport, la sintaxis del DBExport, porque la tenían que usar en la práctica. ¿Okay? La práctica consistía en conectarse a una instancia Informix que teníamos en el laboratorio, crear con DBAccess Demo 7 la base de datos StoreDemo, que yo les mencioné que existía, es una base de datos de demostración, tomar un backup con DBExport, eso lo hacía cada grupo que tenía su propia base. Después hacíamos alguna maldad, nosotros, en la base de datos, rompíamos algunas cositas de puro malos que somos. Intentábamos que lo reparen, cosa que no se podía hacer, pero por lo menos lo intentaban, hacemos que lo intentaran. Y finalmente se hacía un ejercicio de restauración con DBImport. Era muy lindo, pero les puedo asegurar que era bastante divertido. Pero bueno, tuvimos que resignar por falta de tiempo. Así que se los dejo como comentario anecdótico, por eso detallábamos algunas capacidades de backup y restore informes porque se aplicaban en esta práctica que, bueno, con el paso del tiempo tuvimos que resignarla. Hasta acá llega el contenido que tengo yo de la clase de hoy. Me queda una cosa más que les quiero comentar, pero antes de eso, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, todo bien, profe. Excelente. Entonces voy a ver el chat a ver si hay alguna pregunta aquí. Ok. Santiago había preguntado si cada backup de cada delta estaría almacenado en una instancia de base de datos distinta. Los backups van a ser de una base de datos o una instancia, Santiago. O sea, si vos tenés 3 instancias de motor base de datos, de informe, vas a tener 3 juegos de backup, cada uno con su full y sus acumulativos. Y si tenés, en este caso de Delta, si tenés DB2, tenés 3 bases de DB2, vas a tener un juego de backup por cada base de datos. ¿Ok? O sea, la respuesta a tu pregunta es, depende del motor de base de datos, pero vas a tener juegos de backup para cada cosa que estés backupeando, sea base de datos, por ejemplo en DB2, o sea instancia, en el caso de Informix. ¿Ok? El resto ya lo hablamos. Excelente. Bueno, cierro la grabación, pero no se vayan. Ok, Santiago, no hay problema. Lo que pasa es que no veo el chat, ese es el tema, por eso recién lo pude ver ahora. Ok. Bueno, cierro la grabación y les hago un comentario más y después los libero. Déjenme aquí. Vamos a cerrar acá la grabación.